70 semanas de Daniel. En el estudio de las profecías de Daniel, muchas veces surge confusión porque algunos maestros intentan interpretar los eventos a su manera, mezclando hechos históricos con el cumplimiento literal de la profecía. Sin embargo, si se analiza el texto de manera correcta y secuencial, las respuestas están ahí, claras y precisas. Este estudio busca mostrar cómo entender la profecía sin confundir eventos que pertenecen a momentos distintos, respetando el contexto y la intención original del mensaje. En esta guía explicaremos el verdadero sentido de la semana 70 de Daniel. He visto muchos videos de maestros con años de experiencia que, sin embargo, no han comprendido completamente este tema. A continuación, estudiaremos la profecía de manera sencilla y clara, apoyándonos en los versículos, con el objetivo de entenderla correctamente y sin confusiones. Daniel 9:25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El inicio de la semana 70 de Daniel comienza, según Nehemías 2, en el año 445 a.C. Este año es muy importante porque los decretos anteriores no lograron que se completara toda la obra. Fue hasta el reinado de Artajerjes y Longímano que se permitió reconstruir por completo Jerusalén. La cuenta empieza cuando la obra quedó totalmente terminada. Final de la obra. Año 396 a.C., aproximadamente. Si contamos 49 años desde el 445 a.C., llegamos alrededor del 396 AC. Para ese momento, la obra de reconstrucción ya estaba terminada y Jerusalén volvió a funcionar como una ciudad fortificada y organizada. Este periodo de 49 años marca el cumplimiento de las primeras 7 semanas, que representan el tiempo necesario para restaurar completamente la ciudad y su estructura antes de que comience la siguiente etapa de la profecía, las 62 semanas siguientes. Después de las primeras 7 semanas dedicadas a la reconstrucción de Jerusalén, comienzan las 62 semanas, que representan 434 años. Durante este tiempo, Israel vive bajo varios imperios, persa, griego y romano, y no hay profetas después de Malaquías, marcando un largo silencio de Dios. El pueblo mantiene su fe, aunque sufre opresión y espera la llegada del Mesías prometido. Al cumplirse las 62 semanas, aparece Jesucristo, quien es bautizado e inicia su ministerio público, cumpliendo la profecía de que el Mesías príncipe se manifestaría al final de este periodo. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra las desolaciones están determinadas. Daniel 9:26, cumplimiento histórico. Después de las 62 semanas, la profecía anuncia que al Mesías se le quitaría la vida, pero no por causa propia. Esto se cumple cuando Jesucristo es crucificado, entregando su vida voluntariamente como parte del plan de redención de Dios para la humanidad. Luego, el texto declara que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta parte se cumplió años después, cuando el ejército romano, bajo el mando del general Tito, destruyó Jerusalén y el segundo templo en el año 70 después de Cristo, poniendo fin al sistema de sacrificios. El versículo concluye diciendo que su fin sería con inundación y que las guerras y desolaciones continuarían hasta el final, lo que describe la devastación total y continua de Jerusalén desde aquel evento histórico. Porque, la profecía de la semana 70 de Daniel aún no ha terminado. La profecía de Daniel 9 es directa y clara, pero muchos la malinterpretan al pensar que ya se cumplió toda, incluyendo la última semana, la semana 70. Esto ocurre principalmente porque algunos maestros mezclan el sacrificio de Cristo con los sacrificios que la profecía menciona. Es importante entender que el sacrificio del Mesías ya se cumplió históricamente. Jesús murió y resucitó para cumplir el propósito redentor de Dios. Este es un sacrificio espiritual único, que no depende de un templo físico para su eficacia. El contexto de la profecía de Daniel habla de sacrificios y ofrendas en el templo, no del sacrificio personal de Cristo. Por lo tanto, para que se cumpla la semana 70, debe existir un templo reconstruido donde los sacrificios sean restaurados como parte del pacto futuro. Cada parte de la profecía tiene un cumplimiento individual. La muerte del Mesías, versículo 26, se cumplió con Jesús. La destrucción del segundo templo se cumplió con Tito en el año 70 después de Cristo.
La última semana, en cambio, es futurista, porque requiere un tercer templo, la reanudación de los sacrificios y la intervención de un líder que confirmará un pacto con Israel antes de romperlo a mitad de la semana. Abominación desoladora. En otras palabras, no se puede aplicar el sacrificio de Cristo al contexto completo de la semana 70. Él cumple la redención de manera espiritual, pero la profecía de Daniel habla de un cumplimiento literal y cronológico, cada evento tiene su momento histórico o futuro específico. Por eso, la semana 70 aún no ha comenzado, y su cumplimiento completo depende de los elementos que la profecía misma establece: templo, sacrificios y pacto con un líder futuro. Daniel 9:27, desglose y explicación de la última semana. El versículo dice: y por una semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo vendrá la abominación desoladora. 1. Por una semana. La profecía se refiere a la última semana, semana 70, de Daniel. Cada semana representa 7 años, por tanto, esta semana corresponde a un periodo futuro de 7 años que aún no ha sucedido. 2. Confirmará el pacto con muchos. Aquí se habla de un líder influyente que consolidará un acuerdo o pacto no solo con Israel, sino con muchos, es decir, potencias mundiales o países poderosos. La referencia es clara: este líder no es Cristo, sino un personaje futuro, identificado por muchos como el Anticristo, que aparentemente traerá paz y seguridad durante el inicio de la última semana. 3. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El tercer templo debe estar reconstruido para que los sacrificios se puedan realizar. El Anticristo, tras 3 años y medio, rompe el pacto y profana el templo, deteniendo los sacrificios. Esto repite simbólicamente lo que hizo Antíoco Epífanes en el pasado, pero a escala global. 4. Abominación desoladora y desolación total. Tras la violación del pacto, se desata una gran tribulación sobre Israel, incluyendo destrucción y persecución. La profecía es literal: la abominación desoladora marca el periodo más crítico de la semana 70 y cumple lo que Daniel ya había anticipado. Resumen conciso. La última semana, 7 años, es un periodo futuro y literal. Un líder mundial, Anticristo, firmará un pacto con Israel y otras naciones. A los 3 años y medio, romperá el pacto y detendrá los sacrificios en el tercer templo. Esto provocará desolación total para Israel, cumpliendo la profecía de Daniel.